Siguiente programa con el patrocinio de Tu Futuro Abogados en Pensiones. Buenas noches, bienvenidos a Cita Con. Estamos en directo, este programa no es grabado. Hoy estamos al lunes 19 de julio del año 2021. Y a todos ustedes pues agradecerles por estar en compañía del canal Cosmovisión. Como siempre en compañía de la doctora Paula Andrea Escobar, a quien le doy la bienvenida. Doctora, bienvenida a Cita Con. Hola, Duer, buenas noches y un saludo para todos. Hoy de qué vamos a hablar, qué tema vamos a desarrollar con nuestros televidentes. Bueno, y quiero que hablemos de la indemnización sustitutiva y la devolución de saldos para que podamos identificar las diferencias entre ambas figuras. Y como nuestro programa es en directo, pues invitarlos para que se comuniquen con nosotros. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, se pueden comunicar a través de la línea 403-7801 en la ciudad de Medellín o también hacerlo a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193. Esta línea está habilitada siempre, la de WhatsApp, para que ustedes envíen todas sus preguntas, todas sus inquietudes y la doctora Paula pues estará siempre dispuesta a responderles. Doctora, comencemos hablando entonces de cuándo procede la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos, como usted nos lo comentaba hace un momento. Primero, ¿qué es la indemnización sustitutiva y qué diferencia hay con la devolución de saldos? Bueno, la indemnización sustitutiva es propia del régimen de prima media con prestación definida, es decir, es una prestación que se reconoce en Colpensiones, no en los fondos privados, sino en Colpensiones. Mientras que la devolución de saldos es una prestación que se reconoce en los fondos privados. Ambas proceden cuando no hay derecho al reconocimiento de la pensión, pero en Colpensiones es una indemnización que se calcula de acuerdo a lo establecido en el decreto 1730 de 2001, mientras que en los fondos privados es una devolución de saldos, es decir, todo lo que tengamos en la cuenta individual nos lo devuelven, más el bono pensional si hemos cotizado al Seguro Social o a algunas entidades públicas. Entonces, cuando hablamos de devolución de saldos, pues es mucho más ventajosa que la indemnización que es reconocida por Colpensiones. Ahí en esa indemnización definamos, doctora, exactamente qué es una indemnización, o sea, ¿eso cómo es? Bueno, lo que pasa es que inclusive ese tema de indemnización en Colpensiones pienso que está mal definida, porque cuando uno le indemnizan es cuando le están reconociendo un dinero por algún tipo de perjuicio. Pero no, a esta prestación la llamaron así simplemente cuando la persona no tiene derecho a la pensión y le están reconociendo un valor por el tiempo que cotizó. Pero esto realmente, pues si vamos a mirar como la definición de indemnización, pues no es una indemnización. Pero así lo llamó el Sistema General de Pensiones, indemnización sustitutiva de vejez. ¿Y esa devolución de saldos es el total, un porcentaje? ¿Cómo todo lo que esté en la cuenta individual de quienes están afiliados a un fondo privado, todo lo que esté en la cuenta individual, más lo que corresponda al bono. Ustedes bien saben que el bono es lo que, por ejemplo, estamos en el fondo privado hoy y llevo cotizadas 300 semanas al fondo privado, pero en algún momento estuve en Colpensiones. Antes de estar en el fondo privado hoy, estuve en Colpensiones. Eso, del tiempo que estuve en Colpensiones o en el Seguro Social, se traduce en un bono pensional. Ese bono pensional va a llegar a mi cuenta individual cuando cumpla la edad y todo se reúne en la cuenta individual y me hacen entrega de todo lo que está ahí con sus respectivos rendimientos. Por eso es que es mucho mejor la devolución de saldos de un fondo privado que la indemnización en Colpensiones. Recuerden llamarnos al 403-7801, 403-7801 desde cualquier lugar del país. Emitimos desde la ciudad de Medellín, pero en este momento estamos en directo, ustedes se pueden comunicar con nosotros o también hacerlo a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193. ¿Usted personalmente responde esos WhatsApp, doctora Paula? Directamente soy yo, por eso me tienen que tener muchísima paciencia, porque normalmente estoy en asesoría presencial o haciendo pues algún tipo de revisión de demandas, etcétera. Entonces me tienen que tener paciencia porque en las noches, fines de semana o ratos libres contesto yo mismo. Doctora, ¿cómo procede la indemnización sustitutiva o devolución de saldos en la vejez? Bueno, entonces cuando llegamos a la edad de la pensión de vejez, que hoy son 57 años para mujeres y 62 años para los hombres, el Fondo de Pensiones estudia si tenemos derecho a esta pensión. Por ejemplo, llegamos a la edad
estamos en Colpensiones y nos exigen 1.300 semanas, pero al llegar a la edad no las tenemos. En ese caso, como no tenemos las semanas, procede la indemnización sustitutiva de vejez. Mientras que si estamos en un fondo privado, nos exigen para una garantía de pensión mínima 1.150 semanas. Y si llegamos a la edad y no tenemos las 1.150 semanas, ni tenemos el capital suficiente para pensionarnos, ahí es donde procede la devolución de saldos. Pero eso solo procede cuando llegamos a la edad, porque muchas personas nos consultan sin tener la edad porque quieren reclamar la devolución y no es posible. Solo es posible cuando al llegar a la edad no tenemos los requisitos para acceder a la pensión. Perfecto. A esta hora saludamos a don Enrique Acevedo, quien se comunica con nosotros. Don Enrique, bienvenido al programa Cita Con. Cuéntenos desde dónde nos está llamando y, por supuesto, la inquietud que usted tiene para la doctora Paula. Buenas noches, les saludo desde el barrio Castilla. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias, don Enrique. Adelante con su inquietud. Mira, trabajé en una empresa cementera y con el departamento de Antioquia. Actualmente estoy trabajando en un hospital. Quisiera saber por qué no me cotizó la empresa cementera ni el departamento al fondo de pensiones y tengo pérdida de esas semanas. ¿Qué debo de hacer ahí? Ok. Don Enrique, entonces el tiempo que es con el departamento es muy sencillo. Solo es pedirle al departamento de Antioquia el certificado CETIL o al departamento pues, con el cual haya trabajado. Se llama certificado CETIL. El departamento expide ese certificado donde está de qué fecha laboró, qué salarios tenía durante mes a mes y usted lo lleva a su fondo de pensiones. Así su fondo de pensiones lo podrá tener en cuenta al momento del reconocimiento de su pensión. Entonces recuerde, certificado CETIL. Ahora, respecto a la cementera, esas entidades normalmente deben pagar un cálculo actuarial. Ellas le solicitan al fondo de pensiones que liquide el cálculo del tiempo en que usted laboró y ellas no hicieron aportes. Eso ya lo hemos hecho con varias cementeras. Entonces, solicítele a la cementera que haga el trámite del pago del cálculo actuarial y si esta no lo hace o simplemente se lo niega, pues podemos demandar para que la condenen a pagar ese cálculo. Como don Enrique, ustedes pueden comunicarse con nosotros 403-7801, 403-7801. Doctora, ¿cómo se da la indemnización o la devolución de invalidez en invalidez? Bueno, en invalidez, entonces, ¿qué sucede? Ya sabemos que estas dos figuras proceden solo cuando no tenemos derecho a la pensión. Y en invalidez, ¿cómo procede? Cuando somos calificados con el 50% de pérdida de capacidad laboral y no tenemos las semanas para pensionarnos por invalidez. Por ejemplo, nos califican, nos dieron el 50% de pérdida de capacidad laboral y vamos y revisamos la historia laboral y no tenemos las semanas que nos exigen. Nos exigen actualmente, con la norma que está vigente, tener 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Si no tenemos esas semanas que nos exigen, pero sí tenemos el 50% de pérdida de capacidad laboral, también procede la indemnización sustitutiva de invalidez o la devolución de saldos si estamos en un fondo privado. Doctora, ¿en qué lugares se pueden comunicar con usted? ¿A qué números? ¿En qué ciudades hace presencia estos futuros abogados? Bueno, estamos en Medellín, ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501. Y el teléfono es 514-1187, 514-1187. También estamos en Pereira, en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20, entre Sexta y Séptima, en la oficina 905. Y el teléfono es 340-2404. También pueden consultarnos y llamarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Pueden escribirnos notas de voz o mensajes de texto. Si quieren llamar es vía celular, no vía WhatsApp. Y pueden visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y también seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Vamos a un pequeño corte, no se muevan, ya venimos con más en Cita Con. Es pensionado como docente del 2277, tiene derecho a la pensión de vejez o a la devolución de saldos por tiempos cotizados en el sector privado. ¿Son compatibles? Consúltenos al
310-665-8193. 310-665-8193. Está vinculado al magisterio como docente del 1278, pero laboró bajo la vigencia del 2277. Recuperamos su régimen pensional anterior. Consúltenos al 310-665-8193. 310-665-8193. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que se pueden comunicar a través de la línea 403-7801, 403-7801 en la ciudad de Medellín, o hacerlo a través de la línea de WhatsApp, mensajes de voz o mensaje escrito, 310-665-8193, si tiene alguna duda o alguna inquietud. Hoy estamos hablando de cuándo procede la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos. Doctora, ¿cuándo procede justamente la indemnización o devolución en sobrevivientes? Bueno, en sobrevivientes, entonces también es cuando no hay derecho a la pensión porque el fallecido no dejó las semanas requeridas para acceder a la pensión. Pero necesariamente tiene que acreditar la calidad de beneficiario. Recuerden que en otras oportunidades hemos hablado que la norma establece quiénes son los beneficiarios de una pensión de sobrevivientes. Entonces, ¿quiénes son? Cónyuge o compañera permanente, hijos menores de 18 años o 18 a 25 años si estudian. Ya sería, si no existe, también hijos en situación de invalidez que dependían económicamente del fallecido. Si no existen esos beneficiarios, ya entran los padres con dependencia económica. Y si no existen esos beneficiarios, entran los hermanos con dependencia económica y calificados en situación de invalidez. Entonces tienen que ser beneficiarios, o sea, tienen que ser de esta lista que les acabo de mencionar. Pero si el fallecido no dejó las semanas requeridas para acceder a la pensión de sobrevivientes, estos beneficiarios pueden acceder a la indemnización sustitutiva de sobrevivientes o a la devolución de saldos en el fondo privado. Hay algo diferente en el fondo privado y es que si estos beneficiarios no acreditan los requisitos para acceder a esa devolución de saldos, pues en el fondo privado sí opera el tema de la devolución por ser heredero, que es diferente ser heredero a ser beneficiario. Entonces, si no se es beneficiario, sí ese dinero entraría a la sucesión del fallecido y se distribuye con sus herederos como cualquier herencia, como cualquier sucesión, mientras esto no sucede en Colpensiones. Muy bien, y esta noche también saludamos a doña Lucely Henao, quien se comunica con nosotros a través de la línea telefónica 403-7801. Doña Lucely, buenas noches, bienvenida, cuéntenos desde dónde nos está llamando y cuál es su duda, su inquietud para la doctora Paula. Buenas noches, doctora Paula. La inquietud, la llamo desde la ciudad de Medellín. La inquietud mía es la siguiente. Mi papá trabajó en una empresa casi 50 años. Y él él se pensionó con el mínimo. Allá en Colpensiones le hicieron pues como la liquidación de la pensión y le dijeron a él que
se le quedaban como 3 millones de pesos, que eso no se lo entregaban, sino que se lo repartían al mínimo, o sea, para que se quedara ganando un poquito más del mínimo. Entonces mi papá lo que me dice es que él siente y cree de que él quedó como mal liquidado. Ok. Bueno, doña Lucely, ¿qué es lo que sucede? En Colpensiones, para liquidar la mesada pensional, nos liquidan primero el ingreso base de liquidación, es decir, qué promedio de salarios tenía el afiliado, cuál era el promedio de salarios. Y dependiendo del número de semanas, nos corresponde un porcentaje frente a ese promedio. Entonces, primero, nadie se pensiona con el mismo valor que venía recibiendo como salario, sino con un porcentaje del promedio. Segundo, si su padre tenía un salario similar al mínimo o un poquito más del mínimo, pues la pensión siempre será el mínimo, independiente de las semanas que tenga. Porque si tiene semanas superiores a las 1.300, esas semanas no se las van a devolver, ni le va a incrementar la mesada si el salario de él era similar al mínimo. Mientras que si tenemos personas o un afiliado que tiene promedios de salarios superiores a 2, 3 millones de pesos, a él esas semanas adicionales a las 1.300 sí le van a servir para incrementar la tasa de reemplazo, o sea, el porcentaje, mientras que los del mínimo similares no le sirven para nada. Ahí está la respuesta a doña Lucely Henao, quien se comunicó con nosotros a través de la línea 403-7801. Y les recordamos en la línea de WhatsApp 310-665-8193. Si tienen dudas, inquietudes y no lo quieren hacer a través de la línea telefónica, está la opción del WhatsApp. Doctora Paula, ¿cuándo pueden los docentes pensionados en el sector público reclamar devolución o indemnización? Listo, entonces, ¿qué sucede? Eso es muy importante, porque muchos docentes no han hecho esta gestión. Cuando ya es pensionado el magisterio, no antes, cuando ya es pensionado el magisterio, y que sean pensionados con la norma anterior, es decir, con la ley 91 del 89, no con la ley nueva, que es la ley 812. O sea, para quienes ingresaron antes de junio del 2003, o sea, los del 2277, esos cuando logran la pensión de jubilación con el magisterio, pero al mismo tiempo cotizaron y trabajaron con el sector privado y tienen esas semanas adicionales con el sector privado, se pueden reclamar, bien sea como indemnización o bien sea como devolución si están en un fondo privado, cuando tengan la edad. Porque estos docentes se pensionan a los 55 años por el magisterio, pero deben esperar hasta la edad para reclamarlo del sector privado, 57 mujeres y 62 hombres. Ahora, es muy importante porque cuando estos se presentan a Colpensiones a reclamar la indemnización, les niegan que porque ya está pensionado el magisterio. O cuando van al fondo privado a reclamar la devolución de saldos, solo les dan lo que tiene en el fondo y le niegan la emisión de bono, que porque ya está pensionado el magisterio. Podemos demandar y judicialmente logramos que condenen a Colpensiones a la indemnización o inclusive a la pensión también si tenemos las semanas. Podemos tener dos pensiones, la del magisterio y la de las semanas cotizadas en el sector privado. Pero si no tenemos las semanas de pensión, entonces condenan a pagar la indemnización en Colpensiones o la devolución de saldos al fondo privado. Doctora Paula, recuérdenos esas líneas telefónicas, las ciudades donde hace presencia Tu Futuro Abogados, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Bueno, estamos ubicados en Medellín, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501. Y el teléfono es 514-1187. También estamos en Pereira, en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20 entre Sexta y Séptima, y el teléfono es 340-2404. También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Muy bien, vamos a ir a un pequeño corte, ya regresamos, tenemos más acá en Citacón.
Laboró con entidades públicas como contratista, pero bajo subordinación. En este Futuro Abogados demandamos el contrato realidad y obtenemos el pago de sus prestaciones laborales. Consúltenos a la línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Gracias por continuar con nosotros en este último bloque del programa Cita Con. Se pueden comunicar con nosotros en directo a través del 403-7801 o también a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193. Doctora Paula, ¿puede acceder a la indemnización o devolución sin tener la edad? Lo que usted ahorita nos explicaba de las semanas, pero en la edad, ¿cómo es? Bueno, exactamente, es una pregunta muy frecuente. Personas que no tienen la edad y quisieran recibir su devolución de saldos o su indemnización, pero no es posible. La única manera de poder reclamar esta indemnización o devolución sería ser calificados con un 50% de pérdida de capacidad laboral. De lo contrario, no es posible recibir esta indemnización o devolución sin tener la edad. Siempre es llegar a la edad y no tener las semanas. De lo contrario, no es posible reclamar esta devolución. Tenemos llamada a esta hora de un televidente. Buenas noches. ¿Quién se encuentra con nosotros en la línea? Buenas noches, mi nombre es Luz Marina González. Adelante con su inquietud. Mire, lo que pasa es que a mí me pensionaron hace 3 años por invalidez, pero a mí me dicen que cuando cumpliera los 3 años, a mí me volvían a evaluar que para pasarme la pensión ya por la vejez, pues por la edad, y que me deberían de dar una indemnización. Es con Colpensiones, entonces era para preguntar yo qué debo hacer. Doña Luz Marina, muchas gracias por comunicarse con nosotros, doctora. Bueno, si doña Luz Marina está en Colpensiones, quiere decir que su enfermedad es de origen común. Entonces la pensionaron por invalidez y al cumplir los 57 años uno podría pedir el cambio de invalidez a vejez. Pero ojo, este cambio no lo pide cuando realmente se justifica y se le va a incrementar la mesada. Porque en ocasiones las personas piden el cambio sin revisar si le conviene y terminan perdiendo inclusive la mesada 14, porque la tenían quizás antes y cuando fueron a solicitar la pensión de vejez ya no tenía derecho y se la quitan. Entonces es muy importante, antes que nada, aunque usted me dice que la está recibiendo hace 3 años, pues usted tampoco debe tener mesada 14. Pero igual siempre es importante revisar si realmente le conviene el cambio, pues porque no a todo el mundo le conviene. Y al hacer el cambio de invalidez a vejez, no tiene derecho a ninguna indemnización. Si de pronto tiene derecho a que le reajusten la pensión, pues le llegaría el retroactivo de ese reajuste desde el momento en que cumplió la edad para la pensión de vejez. Pero, de lo contrario, no hay ningún otro tipo de indemnización al respecto. Doctora, hay otra inquietud y pues, puede reclamarse la indemnización o devolución teniendo las semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez. Bueno, entonces muchas personas ya tienen las semanas listas, pero no tienen todavía la edad. Dicen, no, es que yo quiero reclamar la indemnización o la pensión, yo no quiero pensión, porque es que en el fondo privado me van a dar tal y tal cuantía. No es posible recibir devolución teniendo derecho a pensión. La pensión es un derecho irrenunciable, no podemos renunciar a la pensión. Entonces, así no estemos de acuerdo con la mesada que nos van a dar o no queramos recibir esa mesada pensional, no es posible decirle al fondo que renuncie a la pensión para recibir la devolución de saldos, porque, como les indico, la pensión es un derecho irrenunciable. Doctora Paula, hay los requisitos que se deben tener en cuenta, por ejemplo, cuando para reclamar esta indemnización en cuanto a la documentación, qué requieren, qué solicitan. Bueno, es muy sencillo. Cuando se trata de indemnización de vejez, pues por vejez o devolución de saldos por vejez, lo que es Colpensiones es muy sencillo, porque solamente nos piden la fotocopia de la cédula, vamos con la cédula original y la fotocopia, diligenciamos unos formáticos que Colpensiones nos exige, se radican en Colpensiones y en menos de 4 meses está reconocida la indemnización para ir a cobrarla en el banco que Colpensiones asigna. Es muy fácil. Cuando se trata de un fondo privado, ya sí nos piden copias auténticas del folio de registro civil de nacimiento, inclusive nos piden documentos del cónyuge o compañero si tenemos. Entonces, en el fondo privado sí hay que verificar la lista de documentos porque no es tan sencillo como en Colpensiones. Cuando se trata de devolución o indemnización por invalidez, pues tenemos que estar calificados, entonces tiene que estar el dictamen de calificación.
En ese caso, se aporta el dictamen, la cédula también y listo. Cuando se trata de sobrevivientes, ahí sí hay que aportar registro civil de nacimiento del fallecido, del beneficiario, de defunción, de matrimonio, bueno, como todos los documentos que nos acreditan como beneficiario para poder acceder a esta prestación. Muy bien, y saludamos a esta hora desde la ciudad de Cali al señor Wilder Parra, quien se comunica con nosotros. Don Wilder, buenas noches, bienvenido a Citacom. Cuéntenos cuál es su inquietud para la doctora Paula. Doctora Paula, muy buenas noches. Le llamo desde la ciudad de Cali. Mi caso es el siguiente. Yo voy a cumplir 52 años. Tengo cotizados al momento 1.450 semanas. Mi salario promedio es de 3.500.000 pesos mensuales. Como le digo, tengo cotizada, mi última historia laboral fueron de 1.460 semanas tengo a la fecha, o sea que ya tengo más de las semanas que yo requiero, pero tengo 52 años. Mi pregunta puntual, doctora, es si yo quedase desempleado ahorita y ya cuando cumpla la edad dentro de 10 años que me faltan, ¿cuánto sería más o menos el valor de mi pensión? Muchas gracias. Okay. Bueno, lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que si usted está en Colpensiones, nos van a promediar los salarios cotizados en los últimos 10 años. Es decir, toman desde la última cotización que usted haya hecho hacia atrás y se devuelven los 10 años anteriores a la última cotización. Pero como van a pasar 10 años donde usted no va a hacer aportes, en el ejemplo que estamos planteando, cada ingreso base de cotización, o sea, cada salario con el cual usted cotizó, tiene que ser indexado, es decir, actualizado con los IPC hasta dentro de 10 años. Eso se llama indexar. Se actualizan los salarios. Ya cuando estén los salarios actualizados, porque no es lo mismo 3 millones hoy a 3 millones dentro de 10 años. Entonces, por eso hay que actualizar salario por salario, mes por mes. Se actualizan adentro de 10 años, en ese momento se actualiza cada salario, se promedia y a ese promedio le aplicarían el porcentaje que nos corresponda de acuerdo al número de semanas. Si tenemos un promedio de 3 millones mensuales hoy, por ejemplo, por las primeras 1.300, más o menos nos corresponde un 63%. Si tenemos 1.400, entonces vamos a tener un 3% adicional, o sea, más o menos un 66%. ¿De qué? De ese promedio de los últimos 10 años. Doctor, ¿es así para Colpensiones y para las entidades y para las privadas? En las privadas no importa los salarios con los que hayamos cotizado, porque en las privadas depende el valor de la mesada, es del capital que tengamos acumulado. Allí no importa nuestro promedio de salarios, sino el capital acumulado. Perfecto. Doctora, se nos acabó el programa. Recordarle a nuestros televidentes cómo se pueden comunicar con estos futuros abogados, en qué ciudades lo pueden hacer y a través de qué mecanismos. Bueno, estamos en Medellín, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-1187. También estamos en Pereira, en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20 entre Sexta y Séptima, en la oficina 905 y el teléfono es 340-2404. También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. Visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. A ustedes también agradecerles por habernos acompañado esta noche e invitarlos para que sigan en compañía del canal Cosmovisión y por supuesto desearles que tengan una feliz noche. El anterior programa con el patrocinio de Es Tu Futuro Abogados en Pensiones.